¿Cómo les va? Qué gusto que nos acompañen esta tarde en una nueva emisión de La UNAM Responde para seguir compartiendo con ustedes temas que nos interesan desde todas las disciplinas y áreas del conocimiento. Durante los próximos minutos platicaremos sobre la tosferina y el aumento de casos que se ha registrado en el país. Además, les daremos los detalles de una nueva convocatoria de la revista universitaria Punto de Partida. Escucharemos la reflexión de Jacobo Dayan en torno a los derechos humanos y la impunidad y terminaremos visitando el espacio infantil en el Museo de las Ciencias Universum. Acompáñanos. Una nueva alerta ha surgido en materia de salud en el país tras el aumento de tosferina, con el registro de más de 800 casos y cerca de 50 defunciones, principalmente en menores de edad. Para entender las causas de este repunte y los efectos de la enfermedad respiratoria altamente contagiosa, principalmente entre las infancias, saludamos esta tarde a la doctora María Guadalupe Miranda Novales, quien es especialista en pediatría y en infectología y pertenece al Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana, el PUCRA, de nuestra universidad. Doctora, bienvenida a La UNAM Responde. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Pues qué bueno que está aquí con nosotros. Comencemos por aclarar el tema, entender la situación, qué es lo que está sucediendo hoy en nuestro país después de los casos que se han registrado estos primeros meses. Bueno, desde luego, tenemos una situación de alerta epidemiológica debido al número de casos que se han registrado en nuestras primeras semanas del año, porque ya llevamos 835 casos y 49 defunciones. Lo que habíamos visto anteriormente en el panorama epidemiológico es que a partir entre 2015 y 2019 el número de casos por año era alrededor de 900, pero a partir de 2019 esto empieza a disminuir y se logra, vamos a decir, que un control razonable de la enfermedad. Posteriormente viene la pandemia, como todos sabemos, y debido al confinamiento, pues se reduce el número de casos. El tener menos contacto con personas, claro, hace que se limiten las enfermedades infecciosas transmisibles, pero posteriormente empiezan a incrementar a partir de 2022 paulatinamente, y entonces nos enfrentamos a lo que ahora estamos viendo. Ya desde la mitad de 2024, la Organización Panamericana de la Salud para la región de las Américas emitía una alerta por este incremento de casos también en Brasil, en Perú, en Canadá y en Estados Unidos, y llamaba la atención para reforzar la vacunación y la vigilancia de lo que se estaba teniendo. Entonces, esto es un problema que contrasta mucho con lo que se tenía anteriormente. Durante todo el año pasado se registraron 32 defunciones y ahora ya llevamos 49 en estos meses. Solamente en 4 meses. Así es. Esto es importante. Leía mientras revisaba información al respecto sobre si es una de las consecuencias de es un brote epidémico cíclico. ¿Qué significa esto? Y cuándo es considerado este brote o cuándo se vuelve, como nos decía, pues una señal de alarma. Bueno, tenemos la denominación de brote siempre y cuando lo que esperamos de la enfermedad en lo que se llama canal endémico, o sea, el número de casos que se presentan por 100,000 habitantes, se mantiene dentro de un número esperado, y cuando esto sobrepasa ese número esperado, entonces ya se menciona que tenemos un brote. Okay. Entonces, comparativamente, si decimos que teníamos una tasa de incidencia el año pasado de 0.05 y ahora tenemos de 0.59, pues entonces uno ve la magnitud. Claro. Eso es lo que denominamos brote epidémico. Y en general, para cualquiera de las enfermedades prevenibles por vacunación, se menciona que tenemos brotes epidémicos cíclicos porque se van reuniendo una cantidad de susceptibles conforme pasan los años. Entonces, cuando se va sumando, digamos que baja un poco la cobertura de vacunación, el número de personas que pueden estar expuestas a la enfermedad y que no han sido vacunadas aumenta, y entonces aumenta el número de casos. Y tenemos brotes cíclicos. Esto sucede, por ejemplo, para el sarampión, sucede para tosferina y sucede para otras enfermedades. Eso es el término que se denomina como
brote epidémico cíclico. Y antes de seguir avanzando... Cada ciertos años en conjunto. Exacto. Y antes de seguir avanzando en términos de vacunas y de tratamientos, es importante decir qué es la tosferina, qué la define, qué la caracteriza, qué la provoca. Bueno, la tosferina es una enfermedad infecciosa que se transmite a través de las secreciones respiratorias. Es muy contagiosa. Es producida por una bacteria llamada Bordetella pertussis. Y nada más como un ejemplo, una sola persona que tiene la enfermedad y que la puede transmitir puede infectar hasta 12 a 15 personas que son susceptibles. Entonces es una de las enfermedades más contagiosas que hay. Que pasa lo mismo más o menos como en promedio con el sarampión. Con el sarampión, más o menos. Son a la par, digamos que la misma contagiosidad. Y desde luego, si una persona no está protegida, en este caso los niños, que son los más afectados, los menores de 1 año, que son los que tienen la mayor cantidad de casos graves, pues realmente en ellos es donde estamos viendo esos casos que llevan a la defunción. Esta bacteria infecta la vía aérea, pero además tiene una gran cantidad de complicaciones porque causa daño a todo lo que es el tracto respiratorio, puede causar complicaciones como neumonía, pero en niños más pequeños, debido a que los accesos de tos pueden ser tan frecuentes, tan repetidos, llegan a causar, y tan severos, que puede causar hemorragia del sistema nervioso central. O sea, es sumamente grave. ¿Qué es lo que pasa justamente con este sector de la población? Además de lo que ya nos ha dicho, es la falta de vacunas, es la conformación del sistema respiratorio, que es a donde ataca esta bacteria, o qué es lo que debemos saber para prevenir o para atender este padecimiento. Bueno, desde luego la vacuna es necesaria. La protección se alcanza con al menos 4 dosis de la vacuna. La vacuna está contenida en la vacuna hexavalente, que se pone a los 2, 4, 6 meses de edad, y un refuerzo a los 18. Y con esto tendríamos una protección cercana al 90%. Si el niño menor de 1 año no ha recibido ninguna dosis o una sola dosis, esta protección baja a menos del 50%. Entonces es muy importante que esto se tome en cuenta. Recientemente, al revisar las coberturas de vacunación, no solo de México, también de otros países del mundo, vemos que no estamos alcanzando ese 95% que se tiene como meta para lograr el control de estas enfermedades. Entonces tenemos esa limitante, la baja cobertura de vacunación, y el otra es que también tal vez se piensa al principio que empieza como un catarro común, porque tiene 3 fases, una fase catarral, que es como tal, una fase paroxística, que es cuando empieza esta tos, y una fase de convalescencia. Pero la fase catarral ahora sí que se confunde con cualquier catarro, y tal vez no busquen atención médica oportunamente. Pero en los menores de 1 año esto es sumamente importante, que se revise por un médico, que se vea las características de la enfermedad que está teniendo en estos pequeños, y sobre todo en los menores de 6 meses, que no se presenta con esa tos característica como tal. Esto iba a preguntar justo, ¿cómo diferenciar esta enfermedad de otros padecimientos, principalmente en edades tempranas, donde pues es complicado saber qué está sintiendo el paciente, que es donde se presenta principalmente? Y ¿cómo se diagnostica, doctora? Bueno, desde luego la revisión completa es muy importante. El estado clínico del niño se ve sumamente afectado. Un niño que tiene un catarro común por un rinovirus, por ejemplo, o por un virus sincicial respiratorio, que son muy frecuentes, puede estar en buenas condiciones, puede tener poca fiebre, pero sigue comiendo, y en cuanto uno le da los medicamentos para mejorar sus síntomas, se encuentra en buenas condiciones. Sin embargo, la tosferina le causa un gran malestar general, está decaído, no come. La fiebre puede ser o no muy elevada, pero el paciente se ve severamente afectado, y sobre todo cuando tiene estos accesos de tos es cuando más se afecta su estado general. Entonces hay que hacer una buena revisión, hay que estar totalmente seguros de que este paciente no tiene tosferina. Esto, pues desde luego, la oportunidad del diagnóstico es muy, muy importante. Generalmente quien contagia a ese niño es un adulto. El adulto puede tener una tos que no necesariamente tiene esos accesos tan característicos, pero sí tiene una tos prolongada que dura más de 2 semanas, y que entonces al estar eliminando la bacteria llega a contagiar a estos pequeños.
un paciente muy chiquito, o sea, menos de 3 meses, hace periodos de apnea, o sea, deja de respirar por ciertos periodos, entonces hay que estarlo vigilando. Siempre que uno tiene sospecha por un antecedente epidemiológico de algún contacto de un familiar o un niño más grande, esos pacientes deben quedarse hospitalizados, no se deben ir a su casa y se toman los exámenes necesarios para descartarlo y el tratamiento se tiene que iniciar oportunamente, incluso antes de tener el resultado. Entonces son una serie de acciones que hay que realizar para evitar las complicaciones. Pues son diferentes puntos, pero parecen no tan complicados, entendiendo que es un menor, pues los cuidados necesarios, la observación, la vacunación en los momentos en los que corresponde, forma parte de esta cartilla, de estas coberturas nacionales de vacunación que se hacen de forma periódica, entonces es, digamos, no tan complicado. ¿Es una vacuna accesible, digamos, por doctora? Supuesto, sí, no en todo el país. En todo el país esta vacuna no se ha tenido. Ahora sí que datos de desabasto, siempre ha existido la vacuna. Es común, lamentablemente, que algunos familiares piensan que si el niño tiene un poco de catarro ya no puede vacunarse, o incluso llegan a las clínicas y dicen, es que trae un poco de moquito, entonces no lo voy a vacunar ahorita, que venga después. Eso le llamamos nosotros oportunidades perdidas. Los niños no deben tener esta situación de que se retrasen sus vacunas, y si se van a retrasar cuando verdaderamente tienen una enfermedad infecciosa y en ese momento tienen fiebre, bueno, inmediatamente en cuanto se recuperan hay que llegar y vacunarlos. En tiempo y forma. Hablamos mucho de los menores de edad, que es el principal grupo de población o de más vulnerable, pero cuéntanos qué sucede en el resto de las edades, en el resto de los grupos. ¿Quiénes o cómo se puede tener o se debe tener más atención? ¿Quiénes más son vulnerables? Bueno, por prioridad sería las embarazadas, no tanto ellas como tal de que vayan a tener ellas una enfermedad grave, pero sin embargo, si no reciben la vacuna durante el último trimestre del embarazo, entonces ese niño no tiene protección en el momento de nacer. Esa estrategia de vacunar a la mamá, porque ella va a crear sus anticuerpos y estos anticuerpos van a transferirse al recién nacido, pues es excelente, y el niño va a estar protegido por lo menos hasta los 6 meses. Y digamos, esta es una dosis extra que se aplica, además de la que ya nos platicaba hace unos minutitos. Sí, es esa parte, esa es para la mamá, TDPA, y esta debe ponerse en cada embarazo. Uno pensaría que la mamá dice, es que ya me vacuné con mi hijo anterior. No. Es en cada embarazo, a partir de la 20 semana, idealmente entre la 27 y 36 semanas de gestación. Y entonces ella, al tener la respuesta a la vacuna y pasarle estos anticuerpos al bebé, lo va a proteger durante los primeros meses, en lo que el niño alcanza su vacunación completa y entonces tiene propiamente ya sus anticuerpos para defender. Que será, digamos, en estos primeros meses de vida. ¿Cuál es el tratamiento que se utiliza para atender este padecimiento, doctor? Habitualmente lo que se utiliza es lo que llamamos los macrólidos, que son acitromicina, claritromicina y eritromicina. Cualquiera de ellos está, digamos, aprobado para el tratamiento de esta enfermedad. Las dosis dependen, desde luego, del peso del niño y también el número de días que se da, depende del macrólido. Aquí hay una situación importante. Entre más temprano se inicie es mejor. Hay evidencia de que puede recortar, o sea, se acorta el número de días que el paciente va a estar enfermo, pero solamente si se utiliza en los primeros días de la enfermedad. Cuando ya se utiliza posteriormente, el efecto es menor, pero además tiene el beneficio de que va a limitar el número de días que ese paciente va a estar eliminando la bacteria y va a contagiar a otros individuos. Entonces tiene esos dos objetivos: reducir el número de días que el paciente va a estar enfermo, reducir el tiempo que va a estar eliminando la bacteria, y con esto también se van a evitar las complicaciones, pero hay que iniciarlo pronto. Las principales alternativas de prevención, entonces, vacunas. Las vacunas, desde luego, la atención inmediata, evitar, si una persona desde luego tiene síntomas respiratorios, pues no debería estar atendiendo o a cargo de niños pequeños, o debería estar protegida. Y desde luego ahora sí que lo que todos aprendimos durante la pandemia, uno tiene infección respiratoria y por favor lávese las manos, utilice el estornudo de etiqueta, deseche sus pañuelos en un sitio apropiado, utilice alcohol gel cuando va
digamos, después de estornudar, después de toser. Entonces, todas estas medidas que parece que olvidamos muy rápido. Claro, que aprendimos muy rápido y olvidamos muy rápido. El uso de cubrebocas cuando estamos en lugares cerrados con muchas personas, pues todo esto va a ayudar a limitar la transmisión de la enfermedad. Y más de enfermedades altamente contagiosas, como sucede con esta. Doctora, ¿cuáles son las alternativas, las acciones que deben tomarse ante una alerta de este tipo que nos decía no solamente está sucediendo en México, sino en otros países, con respecto a la observación, a la revisión que se hace de estos casos en términos de políticas públicas, de vacunación? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Bueno, desde luego ya vimos que la semana pasada fue la Semana Nacional de Vacunación, entonces ahí todas las cartillas fueron revisadas, se le invitó a toda la población a actualizar sus esquemas, no solamente para tosferina, sino también sarampión. Sabemos que también tenemos una alerta por ahí de sarampión. Exacto. Pero con esto se va a lograr, desde luego, alcanzar esa cobertura que se pretende que sea más del 95% de los esquemas aplicados, al menos en menores de 1 año, para lograr el control de la enfermedad. Esto es fundamental. Y desde luego, pues la atención oportuna de cuando un paciente empieza a tener síntomas respiratorios, pues más vale que sea evaluado de manera oportuna por un médico, sobre todo si son menores de 1 año, para asegurarse que este es un padecimiento, que no es un padecimiento como tosferina, sino es un catarro común como los que vemos habitualmente. Entonces eso sería fundamental. Y desde luego las personas que están atendiendo a los pacientes en hospitales también deben de estar protegidas, deben de analizar su esquema de vacunación y actualizar sus cartillas. Uno de los motivos por los que esta enfermedad, la tosferina, causa un poco de temor es que hay un alto número de defunciones con respecto al número de contagios. ¿Cuáles son las causas o cuál es, digamos, la relación entre estos dos números, estas dos estadísticas? Lamentablemente la letalidad que tenemos es elevada para esta enfermedad. Si uno revisa las estadísticas de otros países, por ejemplo, Estados Unidos el año pasado tuvo 35,000 casos, pero solamente tuvo 10 defunciones. Y es importante, doctora, saber también, digamos, cuáles son esas nuevas señales, esos nuevos conocimientos que se han generado en torno a la enfermedad, no sé, digamos, desde el PUCRA, desde el PUIRE, de la UNAM, pero también desde otras instancias con respecto a este padecimiento. Bueno, realmente hay, digamos, la prevención y lo que se realiza es lo que siempre se ha recomendado para esta enfermedad. La vacunación, la identificación de los contactos, el estudio de los contactos, porque se les hacen pruebas a todos los contactos para ver ellos si también están portando la bacteria, y se da profilaxis, se le da profilaxis y así se evita la diseminación. Pero realmente estas medidas ya eran, ahora sí que no son nuevas. Lo que se ha tratado ahora de estudiar es la protección hacia los menores antes de que puedan completar su esquema, y esto va dirigido a las embarazadas. Tal vez es la estrategia más reciente lo que se ha realizado. Pues es importante tenerlo en cuenta para evitar los contagios y seguir evitar que se sigan dando estas enfermedades, no solamente en los menores de edad, que es donde sucede con mayor frecuencia, sino en todos los grupos de población. Doctora María Guadalupe Miranda Novales, investigadora y especialista que pertenece al Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana, el PUCRA, de nuestra universidad. Gracias, doctora, por estos minutos y por esta información que debe ser de muchísima utilidad. Muchas gracias. Gracias. Y ahora les hablamos de una de las revistas más emblemáticas de nuestra universidad, Punto de Partida, que fiel a su espíritu invita a personas menores de 35 años a participar en su nueva convocatoria con el tema Sur. Pueden enviar cuentos, poesías, ensayos, fotografías, cómic o collage, y las obras deben ser inéditas y además muy creativas. Se recibirán hasta el 12 de mayo en el correo que aparece en nuestra pantalla, que es puntodepartida@gmail.com, acompañadas además de una breve semblanza. Pero todos los detalles los encuentran tanto en el sitio como en las redes sociales de esta revista universitaria, Punto de Partida. La versión oficial, acaso otra versión histórica a propósito del rancho Izaguirre en Jalisco, es lo que motiva la reflexión que nos comparte esta tarde Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
¿Qué tal? El fiscal general de la República ha salido a dar su explicación sobre lo ocurrido en el rancho Izaguirre. Pues de nuevo se contradice a lo que él mismo había dicho, a lo que había dicho Omar García Harfuch, a lo que habían dicho los colectivos de madres buscadoras e incluso a evidencia que había presentado el propio Estado. El fiscal dice que ahí no hubo cremación alguna y hubo algunas fogatas, como si el crimen organizado organizara ahí campamentos juveniles. Está la evidencia, están los huesos calcinados, están las imágenes satelitales y videos satelitales que han sido divulgados, donde se veían grandes humaredas, incluso la presencia de agentes químicos para la combustión, pero evidentemente la intención es reducir esto a un campo de entrenamiento, como si se tratara de un espacio del Comité Olímpico Mexicano, pero del crimen organizado. No, era un lugar de reclutamiento forzado donde se llevó a asesinar personas e incluso cremar. Ahí está la evidencia, incluso del propio Estado. Pues ante lo que estamos es ante una nueva verdad histórica, donde tratan de reducir la indignación que produjo los cientos de zapatos, ropa y objetos personales que fueron hallados en este campo brutal a un elemento, a una situación de menor calado según ellos. Mientras la justicia en este país siga estando al servicio del poder, seguiremos escuchando cosas similares. Urge en este país un mecanismo extraordinario de verdad y justicia, porque no habrá reducción de la violencia con estos niveles de impunidad y mentira. Muchas gracias. Despertar el interés por la ciencia a través de la imaginación y el disfrute es la intención del nuevo espacio infantil de Universum, que abre sus puertas, como ya les hemos platicado, en más de 1,700 metros cuadrados para promover el derecho de los más pequeños a descubrir el mundo a través del juego. ¿Sabes cómo se ve el sonido? Esto pasa porque los sonidos fuertes y débiles forman distintas ondas cuando viajan por el aire. Estoy en el nuevo espacio infantil del universo. Este lugar es genial y único. Ella es Paola. Oye, Paola, ¿y cómo crearon este increíble lugar? Universum tenía planes de cambiar y renovar esta sala. Y de pronto surge la pandemia. ¿Cómo sentiste la pandemia? Porque nosotros estuvimos bastante complicados. Me sentía triste de no ver a mis amigos, no ir a la escuela y no poder ir a jugar a los parques o conocer museos como estos. Justo el espacio infantil lo que queremos es que socialicemos con todos y que podamos reconocer nuestras emociones. ¡Ay, qué asco! ¡Insectos! Pero los insectos son geniales. Por ejemplo, las abejas transportan mucho polen de flores y eso ayuda a que podamos alimentarnos. Esto es divertido y muy genial. Es muy interesante porque me puedo poner en el lugar del otro. Necesitamos reconocer cómo se siente la persona que está ahí enfrente. ¿Te has puesto a pensar en eso? Oye, ¿y aquí solo aprenden los niños y las niñas? No, aquí también aprendemos las y los adultos. Estamos realizando un trabajo de investigación para conocer qué es lo que más les gusta, qué cosas no comprenden y así entender cómo están aprendiendo ustedes a través del juego. Así como yo, tú puedes verte reflejado o reflejada aquí en el espacio infantil del universo.
Con esta invitación terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio. Les recordamos que recibimos sus dudas, sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y gracias también a todas y cada una de las personas que hacen posible esta transmisión día con día. Nos esperamos o los invitamos a que nos acompañen mañana, 2:30 de la tarde, por supuesto, aquí en la señal de TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.